La emoción más fuerte y antigua de la humanidad es el miedo, y el miedo más fuerte y antiguo de la humanidad es el miedo a lo desconocido. Padre de deidades cósmicas y de terrores más allá de la imaginación. Hombre taciturno pero incansable en su labor literaria. Lovecraft fue y sigue siendo un parteaguas en la literatura del horror. Es cierto que su mamá lo vestía de niña, es cierto que escribió más de 100.000 cartas, es cierto que era supremacista y racista. Quédense con nosotros que hoy tenemos para ustedes al mismísimo señor oscuro, Howard Phillips Lovecraft. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, como siempre, yo soy Alex Eyeseli y él es Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft nació en Providence, Rhode Island. Su padre, Winfield Scott Lovecraft, era un comerciante que andaba de acá para allá en cada puerto y se dice que tenía un amor en cada lugar, pero tanto amor también empacha, por lo que a él le dio la sífilis. El señor, aparte de mujeriego, estaba un poco mal de la cabeza. Era muy estricto y dictatorial con Howard y con su madre Sarah Susan Phillips. Sus problemas mentales se siguieron agudizando hasta que en 1898 fue recluido en un psiquiátrico donde estuvo varias veces, entraba y salía, y murió cuando Howard tenía 8 años, paralizado y loco. La mamá de Howard la pasó culero con la muerte de Winfield. Imagínense en ese año ser viuda y perder parte del sustento. Estaba cabrón. Ella creció en una familia inglesa de varo, por lo que recibió una educación aristocrática, la cual también le dio a Howard, por lo que se sentía un culito. Pero su familia se había asentado generaciones antes en Rhode Island y había perdido poco a poco el dinero. Todo esto hacía que doña Susana pues estuviera un poco frustrada con la vida y descargaba cierta ira en el pequeño Howard. Le decía que todos los gringos eran unos pendejos y que ellos eran chingones porque venían de las Inglaterras. Pero al mismo tiempo le decía que él era feo, feo como la chingada. Papá, soy un hombre precioso. No, eres feo como mis verrugas. A la postre, esto hizo que Howard no fuera tan galán con las morras ni tan platicador con los morros. Incluso se dice que su madre lo sacó de la escuela a los 8 años y lo educó de otras maneras. Han de saber también que el niño era listillo. A los 2 años recitaba poesía. ¡Ana, no te la nieves de la picha de tu madre! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Madre, mamá! A los 3 leía, a los 6 ya escribía y a los 9 ya redactaba pequeños artículos científicos. Otra de las frustraciones de su mamá es que quería niña, no niño, y entonces vestía a Howard de niña y también lo peinaba de niña. Un rato, porque luego Howard ya se cansó y le dijo: jefa, ya no mames. Howard se volvió un niño enfermizo, por lo que no salía mucho de su casa, pero como era fan de Sherlock Holmes, decidió crear su propia agencia en Providence, la cual tuvo bastante aceptación por la banda del barrio, pero después le aburrió y lo dejó. La biblioteca de sus abuelos fue tal vez el tesoro más grande que él tuvo de niño. Aquí quedó fascinado con las Mil y una noches, con los cuentos de los hermanos Grimm, con la Ilíada, y tanto le llegó esto de la cultura griega que él empezó a hacer altares a los dioses griegos y alentaba a otros niños a hacerlos, pero no era como muy divertido. A ver quién quiere quejarse conmigo. Bueno, regreso después. ¿Quién quiere regresar conmigo? Aprendía de día y sufría terrores nocturnos. Lovecraft decía que en sus sueños aparecían seres cornudos sin rostro, sombras raras y seres inmateriales que después serían la inspiración para su literatura. Pero la muerte no dejaría en paz a Howard, y cuando tenía 14 años, en 1904, su abuelo, que le tenía un gran cariño y que le contaba historias de terror que alentaban su imaginación, murió y dejó las cuentas de la familia hechas un desmadre. Al parecer el señor no conocía el mes del testamento, porque en las cuestiones legales y testamentarias la familia sufrió mucho y cayó en la pobreza. Tuvieron que irse a una casa casi del Infonavit. Todo
esto le provocó una crisis nerviosa a Lovecraft, por lo que no acabó ni la secundaria. Pero algo bueno tenía que salir de eso, y en ese entonces se puso a escribir poemas, y uno de ellos es The Harbor Whistles, que les ponemos acá abajo en la descripción. En esta época también redactó algunos artículos y relatos cortos, además de leer ávidamente a Machen, Blackwood y al maestro de maestros Edgar Allan Poe, que según sus palabras sería una verga y su más grande inspiración, además de ser una figura a la que él respetaba mucho. Hay un ensayo de Lovecraft que se llama El horror sobrenatural en la literatura, donde como el ñoño que era, hizo un estudio sobre este género de terror, y hay un capítulo específicamente dedicado solamente a Poe, y un fragmento de este libro en este capítulo dice así: Poe observó lúcidamente que todas las fases de la vida y el pensamiento eran un tema válido para el artista, y al estar su espíritu inclinado hacia lo extraño y tenebroso, decidió ser el intérprete de esos poderosos sentimientos que acarrean más dolor que placer, más ruina que prosperidad, más terror que sosiego, y que son fundamentalmente adversos o indiferentes al sentir común de la humanidad, lo mismo que a la salud, cordura o bienestar general de la especie. En 1919, doña Susana termina en el mismo hospital que su difunto esposo, por una crisis histérica depresiva. Y 2 años después, se nos muere a causa de complicaciones en una cirugía. Como dato curioso, este hospital marcó fuertemente a Howard, por lo que lo llevó a la literatura en el lugar ficticio Arkham, Massachusetts, donde tienen lugar varios de sus relatos. Que si les suena el nombre, sí. Este lugar fue la inspiración para el asilo Arkham de Batman en las historietas, películas y videojuegos. La muerte de doña Susana obviamente sacudió a Howard no solo anímicamente, también económicamente. Esto lo hizo más pobre todavía y tuvo que desechar la idea completamente de dedicarse a la literatura como él creía que debía de ser. Recordemos que trataba de mantener un perfil fifí, y para él, los escritores vergas eran los que se dedicaban a eso por amor al arte y no por pinches pesos. Pero Lovecraft era más pobre que don Ramón. Señor Barriga, no me diga que viene usted a cobrar la renta. Pues sí, si le digo vengo a cobrar la renta. Le dije que no me dijera. Por lo que le entró a pequeños trabajos. Por ejemplo, corregía obras de otros escritores, le hacía de escritor fantasma, es decir, que escribía a nombre de otros, y también seguía publicando en la revista Weird Tales, que en ese entonces no era la gran cosa. Pero pues no todo fue malo. También pasaron cosas buenas para Lovecraft. En este tiempo pudo conocer a escritores como Clark Ashton Smith, Frank Belknap Long, Robert Irving Howard, su tocayo, August Derleth y Robert Bloch, quienes después serían conocidos como el Círculo de Lovecraft. En los tiempos de Lovecraft, hace 100 años, uno tenía que agarrar un pedazo de papel, escribir en él, luego llevarlo al correo, luego esperar a que no se perdiera la carta, luego esperar a que llegara la contestación semanas después, si te iba bien, y ya poder tener comunicación con las demás personas. Era como el Gmail, pero sin Wi-Fi. Se dice que Howard llegó a escribir más de 100,000 cartas en toda su vida y que algunas tenían más de 70 páginas de extensión. Y que incluso era bien chido con los morros que le escribían para pedirle consejos para ser mejores escritores o que solo querían saludarlo, no como otros. Hola, ¿podrías mandar saludos a un video, porfa? No, Nicole, estoy ocupada y me encantaría que no me vuelvas a molestar en tu vida. Por supuesto que las cartas eran un mejor medio de comunicación para Lovecraft que el cara a cara. Él escribió una vez al respecto de esto: soy en esencia un recluso y tengo muy poco que ver con la gente que me rodea. La gente me pone nervioso y solo por accidente y muy pocas veces me encuentro con alguien con quien me sienta bien. 3 años después de la muerte de su madre, Lovecraft se casa con una rusa judía 10 años mayor que él, que ganaba mucho más dinero que él y era dueña de una tienda de modas. Y aquí es donde el chisme se pone de a peso. No te arriesgues. Ay, te arriesgues. No, ahí vas. No. Pedro José. Te está diciendo. Se dice que Lovecraft era todo menos una buena persona. Era xenófobo, fascista, machista, opresor y frígido. Es decir, que no le gustaba hacer el delicioso. Pero vamos a ponernos en contexto.
El odio hacia otras personas fue inculcado por su madre y su sobreprotección, pero al mismo tiempo se escribía con muchas personas a las que consideraba sus amigos. Incluso se dice que él empezaba en las fiestas en un rincón y terminaba siendo el alma de esta, ¿no? Poniendo las cumbias y todo eso. Y también no tomaba ni una sola gota de alcohol, rompiendo el mito de que un buen escritor tiene que ser también un buen ebrio. Toma eso, Bukowski. Su pensamiento político se fue modificando con el paso del tiempo. Es cierto que dijo que habían quedado encantado con la toma en Italia por Mussolini en 1922, pero en 1929 también escribió: social y políticamente hablando soy Tory, zarista, patricio, fascista, nacionalista, militarista y partidario de la oligarquía. Ahí nomás. Luego en su obra Un profano se dirige al gobierno está hablándonos de la crisis de 1933, de las voces que proclaman que América tuvo algo y ha dejado de tenerlo, y contra estas voces dice hay que pelear en favor de algún tipo de socialismo. Sobre el machismo estamos hablando de los 1920, hace 100 años. Si ahorita el machismo es un problema, imagínense en ese entonces que no había programas que promovieran el respeto a la mujer. Opresor macho. Déjame hablar. También es de resaltar, otra vez, como ya se dijo, que la mujer de Lovecraft era judía, e incluso él una vez se declaró devoto musulmán. Más allá del machismo, el clasismo o la xenofobia, Lovecraft fue, como todos, una víctima de su tiempo y sus circunstancias. Obviamente también tenía sus problemas psíquicos y, muy probablemente, el matrimonio con Sonia Green fue una forma de cubrir la herida que dejó su madre. Recordemos que Sonia era 10 años mayor que él y lo proveía de dineros. En el momento de pasión, Lovecraft cumplía, según Sonia. No era una cumplida que digas, ¡Qué cumplido! ¡Qué cumplida! Pero, pues, cumplía. A pesar de que para Lovecraft no era una idea que lo emocionara mucho. Él decía de los placeres sexuales que... coger es para pendejos y animales. Lovecraft, no podemos decir eso. Ok, ponle. El erotismo pertenece a un orden inferior de los instintos y es una cualidad más animal que noblemente humana. Y la cosa del matrimonio pues fue bien un tiempo. Sonia se llevó incluso a vivir a Lovecraft a Brooklyn, le puso departamento y todo, pero después perdió la tienda donde trabajaba, de la que era dueña, y tuvo que irse a Cleveland a buscar trabajo. Lovecraft se quedó en Red Hook y no pudo conseguir chamba, y llegó a odiar tanto el lugar que incluso hizo el cuento corto Terror en Red Hook. Todos estos problemas desembocaron en la separación amistosa de la pareja en 1926, pero nunca fue un divorcio legal. En este periodo la literatura de Lovecraft madura y escribe más de 40 relatos largos, inspirado en el escritor anglo-irlandés Dunsey, quien también fuera la inspiración para otros escritores como Tolkien y Crowther. Y después de la separación, Howard regresa con sus tías, quienes lo cuidaron de niño, pero pues la cosa económica nomás no iba bien. Como yo en mi pubertad, su familia se mudaba de un lugar culero a uno más culero. De la Morelos a Ecatepec, de Ecatepec a Iztapalapa, Lovecraft cayó cada vez más y más en la pobreza. En este momento la literatura de Lovecraft llega a su punto más maestro. Escribe La llave de plata, La llamada de Tulu y En las montañas de la locura. A pesar de esto, Lovecraft no pudo disfrutar de una fama que se tradujera en billetes. Fue cayendo cada vez más en la pobreza al grado de sufrir desnutrición. Víctima de cáncer de intestino delgado, muere el 15 de marzo de 1937, no llegando a cumplir ni los 50 años. Pero ¿qué tal Arjona o Paulo Coelho, no? Algunos de sus amigos y seguidores se cooperaron con sus 30 a 40 pesitos para hacerle una lápida donde dice I am Providence, o sea, yo soy Providencia, o sea, yo soy la mera verga en español. Y como no queremos que esta historia termine así de pinche triste, les traemos 5 datos curiosos de Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft amaba Providence, pero odiaba el mar y los mariscos. Al parecer de morro se dio un atascón con agua chile que le dio un dolor de panza muy feo y desde ahí decidió que del mar solo salen pinches cosas culeras y monstruos. Se dice que los terrores nocturnos se deben a que cuando su padre murió, su madre y sus tías se vistieron de luto
y esas figuras negras y alargadas lo aterrorizaron y se quedaron en su inconsciente para siempre. Howard escribió un libro que se llama Perros y Gatos, donde nos dice por qué los gatos son chidos y los perros no. Básicamente nos platica que los gatos son para gente rica y los perros para gente pobre. Irónicamente, a Howard le gustaban los gatos y fue pobre casi toda su vida. Tan pobre como mi desempeño narrando en este canal de YouTube. Lovecraft amaba escribir, pero sobre todo contestar cartas. Tanto así que se quedaba sin comer para poder pagar los servicios postales. Es como si hoy, en lugar de comprarte un gansito para cenar, hicieras una recarga de 20 varos para seguir echando lontas en el WhatsApp. La obra del maestro sigue y seguirá produciendo dineros para unos cuantos que son afortunados y dueños de sus derechos. Se siguen imprimiendo ediciones de sus obras y merchandising hay de lo que usted me diga. Por ejemplo, en la música, varias rolas del metal hacen honor a sus escrituras. Nuevas historietas están llenas de la atmósfera del Caballero de Rhode Island, Stranger Things, Color Out of the Space con Nicolas Cage, Bloodborne, cameos y peluches de Tulu en todas partes y más tributos aquí y allá que siguen preservando el nombre de este soberbio autor que nos dejó con estas palabras. Mi predilección por los relatos sobrenaturales se debe a que encajan perfectamente con mis inclinaciones personales. Uno de mis anhelos más fuertes es el de lograr la suspensión o violación momentánea de las irritantes limitaciones del tiempo, del espacio y de las leyes naturales que nos rigen y frustran nuestros deseos de indagar en las infinitas regiones del cosmos. El conflicto con el tiempo es el tema más poderoso y prolífico de toda expresión humana. Y esto ha sido todo, amigos, esperamos que les haya gustado este capítulo de Howard Phillips Lovecraft, el señor del horror cósmico. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y darle click a la campanita para ver nuestro siguiente video el próximo martes. Cuídense mucho, hasta luego. Bye.